Hoy vamos a hablar de erotismo. Paradójicamente, vamos a hablar de algo que es mucho más que una actividad sexual o genital, muchísimo más. Y para hablar de erotismo, traje un filósofo que es, de entre los filósofos que uno más quiere, sin dudas mi filósofo favorito, preferido, ¿no? Uno se encuentra con un filósofo, se encuentra con un libro, se encuentra con un pensador, en un determinado momento de ese pensador o de ese libro y en un determinado momento de la vida de uno. Y conocí a Georges Bataille, de quien vamos a hablar hoy, a través de un amigo, a través de Gerardo Naumann. Hace muchos años yo estaba empezando la carrera de filosofía y justamente me pasó este libro que se llama El erotismo en un bar en San Telmo, y de ahí en adelante surgió una relación entre Bataille y yo bastante de algún modo erótica, se podría decir, de algún modo erótica, porque los libros, como las obras, también erotizan, digo. ¿No? Y la obra de Bataille es una obra compleja. Nació, para decirlo brevemente, nació en 1897 en Francia y murió en 1962. Es decir, atravesó las dos guerras mundiales, vivió en la Francia de Gaulle, y además vivió, por ejemplo, la efervescencia en Francia del existencialismo con Sartre después de la Segunda Guerra. Fue el gran maestro Bataille, digo, de Foucault, de Deleuze. Heidegger dijo de él que era la cabeza francesa del siglo XX, ¿no? Y vivió una vida profusa, vivió una vida intensa, ¿no? Digamos, de joven quería ser seminarista, luego abandona la iglesia por la vida disoluta, como vamos a ver hoy, ¿no? Y escribió novelas eróticas, escribió poesía, escribió ensayos, escribió cuentos, trabajaba de bibliotecario y además, digamos, llegaba tarde a sus trabajos como bibliotecario porque se pasaba las noches de juerga practicando aquello que él sostenía en los libros. Y esto es bastante raro porque muchas veces los filósofos dicen muchas cosas, pero sus vidas van por otro lugar. Ya decía Rousseau, si yo fuera un hombre de acción, me dedicaría a la política, a hacer política. Como no soy un hombre de acción y soy un hombre de letras, me dedico a pensar y escribo, bueno, todas esas obras que escribió, El contrato social, etcétera. Pero entremos a esto que es el erotismo, que como yo decía cuando recién empezábamos, Úrsula, es mucho más el erotismo que una actividad sexual o una actividad genital. El erotismo, la operación del erotismo, nos dice Georges Bataille, tiene como fin alcanzar al ser en lo más íntimo, hasta el punto del desfallecimiento, ¿no? ¿Por qué nos dice esto Bataille? Porque Bataille parte de una concepción según la cual somos seres discontinuos, ¿no? Y sin embargo, anhelamos una continuidad perdida. ¿Qué quiere decir que somos seres discontinuos? Que estamos separados, que hay un abismo entre nosotros. Es decir, que lo más propio, lo más singular de nuestras vidas es nuestra muerte y sin embargo nunca la viviremos. Y además la muerte es lo único que podemos compartir con las otras personas, en definitiva. Y además las sociedades fueron construyendo cada vez más lugares y espacios de aislamiento de esas singularidades que se conciben, que se viven a sí mismas como discontinuas. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque nos dice Bataille, el paso del estado normal al paso del deseo erótico supone en nosotros una disolución relativa del ser cerrado sobre uno mismo, del ser aislado. El erotismo es, y esto, Úrsula, para polemizar un poco con tweets que vos a veces subís, que son realmente provocadores desde el punto de vista de la paja, para decirlo, claro, ¿no? O de la masturbación, ¿no? En el sentido, está bien, la autosatisfacción es un goce que tiene que ver con el hedonismo, pero es un goce con uno mismo. ¿Y qué es lo que nos dice Bataille? Que ese goce está perfecto, ese goce hedonista, ese goce que tiene que ver con la autosatisfacción, etcétera. Pero cuando aparece el erotismo, aparece otro ser, y nos encontramos allí dos seres discontinuos, y justamente ese estado de deseo erótico supone la lenta y paulatina disolución de nuestro ser para encontrarnos con otro ser discontinuo. Es decir, cuando se habla de vida disoluta, esa es una persona que lleva una vida disoluta, no se dice, es una persona que está disolviendo su
singularidad aislada, que está, para decirlo en una terminología quizás más técnica y más de la mística medieval, tiene que ver con el deshacimiento. Deshacirse es deshacerse un poco. Uno se deshace un poco en ese momento del juego erótico. Por eso dice Bataille, es un estado de comunicación que comienza con una acción decisiva. Y pensemos esta acción del encuentro erótico, la acción de quitarse uno la ropa. ¿Por qué uno se quita la ropa? ¿Por qué al erotismo hay que construirlo en las sociedades? Y en distintas épocas se construye también esa idea de desnudez. La desnudez existe porque la mirada del otro y de la otra está allí presente. Por eso el juego, por ejemplo, erótico, en los lugares donde se practica el erotismo, que suele haber un espejo. ¿Por qué el espejo? Porque está esa idea de que uno se está viendo y que está la mirada del otro. Por eso Bataille va todo el tiempo, y este libro publicado en 1961, un año antes de su muerte, este libro del erotismo, es muy interesante porque él trabaja una idea que después va a tener bastante pregnancia, que es la idea de la deconstrucción, digamos. No la crea él esa idea, digo, no, esa viene desde Nietzsche y atraviesa, la obra de luego atravesará la obra de Derrida, está en la obra de Heidegger, etcétera. Pero esa idea de deconstrucción tiene que ver justamente con deconstruir estas singularidades aisladas, separadas. Por eso él dice, la acción decisiva es la de quitarse la ropa. La desnudez se opone al estado cerrado, es decir, al estado de una existencia discontinua. Y lo que se abre en ese juego erótico, justamente Bataille siempre dice, es un juego. Para que haya un juego tiene que haber consentimiento, para que haya un juego tiene que estar esa idea de, bueno, yo me convierto en un objeto para el otro para mí, pero es un juego consentido. Es decir, es un juego en el que hay ciertas reglas. Y es, dice Bataille, un estado de comunicación que implica llevarnos hacia un lugar de continuidad. Los cuerpos se abren a esa continuidad y aparece allí justamente un nuevo estado, en esa posesión y desposesión del juego, digamos, poseer a la otra persona y dejarse poseer, y estar uno allí desposeído, con lo que la palabra etimológicamente quiere decir, desposeído, disolviéndose uno en esa práctica disoluta. Lo que hay allí es una fusión, y esa fusión tiene que ver con lo más profundo del erotismo. Esa fusión tiene que ver con la profundidad del ser, nos dice Georges Bataille. Por eso nos dice Bataille, hay un erotismo de los cuerpos, pero ese erotismo de los cuerpos va de la mano del erotismo de las almas, y uno podría decir de la psiquis, uno podría decir de los corazones. Bataille lo llama de los corazones, y dice, ojo con el erotismo de los corazones. Ojo, dice Bataille, ojo con el amor, porque el amor está bien como, si vos querés, Úrsula, está bien como una práctica ética y una práctica de construcción de un nosotros, pero ojo, porque en el erotismo, Bataille no dice que no tiene que estar el amor, pero dice, ojo, porque muchas veces... Sí, se deja el celular sin mutear. Muchas veces nuestra forma tan egoísta, tan atravesada por nuestra cultura de la discontinuidad, lo que hace es tratar de prolongar en ese erotismo de los corazones todo eso que traía nuestra cultura. Entonces uno quiere empezar a objetivar a la otra persona, tomar a la otra persona como propia. Como dice Bataille, aparece cierta simpatía moral y aparece la pasión, pero ya en el orden de la moral, y ahí aparecen los nombres, ¿no? Aparece, es mi novia, es mi pareja, es mi amante, aparece el mí de la posesión, el mío, el nuestro. Entonces dice Bataille, bueno, el erotismo es aquello que nos adentra en profundidades del ser que de otro modo no conoceríamos, que de otro modo no reconoceríamos. El erotismo es en un punto sagrado porque es en esta sociedad secularizada, en esta sociedad de la competencia, en esta sociedad de individualidades cada vez más
discontinuas, para decirlo y express, totalmente. En esta todo sociedad, rápido, ¿no? todo rápido, sin juego, sin rito, justamente, sin ese juego de la desposesión, sin ese juego de eso que llama Bataille la continuidad en ese momento disoluto de la vida. En esta sociedad, a la moral está justamente llevándonos a un lugar de cada vez mayor realización en el instante y en eso que vos llamabas, creo con mucho asidero, la lógica de lo express, la lógica de lo inmediato. Por eso lo que sucede en ese momento es el goce en un tiempo, en una continuidad que revela cierta intimidad y cierta profundidad del ser. Por eso para Bataille el erotismo es un modo de construir, al menos por un momento, algo del orden de la eternidad. Por eso, dice Bataille, entre ustedes que me escuchan y yo que les hablo, lo único que podemos compartir es el abismo que nos separa. Ese abismo es fascinante y quizás por algunos pocos instantes podemos disolver ese abismo. Por eso los franceses le llamaron a ese momento del orgasmo la pequeña muerte, porque es un momento de éxtasis, es un momento en el que dejamos de ser nosotros mismos para fundirnos y disolvernos en una continuidad perdida. Y de ese modo quizás reencantar un poquito el mundo, porque este mundo que vivimos es mucho más que un mapa de tu amor. Este mundo que vivimos es un lugar sagrado, pero para volver sagrado lo profano hay que practicar cada tanto esta práctica, si me permiten la redundancia, este juego que se llama erotismo.